Ahí estamos. Bueno, quiero saludar a todos. Vamos a esperar un poquito, Claudia, para ver si se conecta la gente, mis seguidores. Mm. Éjale, como decía el otro día, mi people, para presentarte y para entrar en materia de lo que queremos hablar. ¿Cómo has estado tú? Me sé que harta pega, harto trabajo, Sí, harta pega. ¿sí? No solamente en lo Bueno, público, sino también en lo gremial, pues, por eso. sí, yo creo que igual hay hartas cosas ahí que ver. Ujú. Bueno, ahí ya tenemos algunas personas conectadas. Te voy a presentar con mis amigos y quizás también haya gente que te conoce. Ella es Claudia Pizarro Lascano, de profesión enfermera, quien gratamente ha querido acompañarme en este primer sábado de conversaciones. No sé, no tiene nombre este espacio, la verdad es que Ujú. he querido tocar algunos temas y es importante también en esta época ver el tema de salud mental. Pero Claudita, antes que empecemos, digamos, a hablar de eso, quisiera que nos contaras un poquito de ti, tanto personal como profesionalmente, para que te conozcan un poquito más. A ver, me llamo Claudia Pizarro Lascano, tengo 40 años, como tú dijiste, soy de La profesión Lola, enfermera, una Lola todavía, regia estupenda. Gaia y Virginal, ¿no? Eso no. Eh, Trabajo en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Antofagasta y aparte formo parte, bien dicho, del directorio de las asociaciones de enfermeros del Hospital Regional de Antofagasta y también soy parte del directorio de la Federación Nacional de Enfermeros de Chile, que ha sido como un trabajo arduo que hemos hecho estos últimos tiempos. Me tocó tomar dirigencia a nivel nacional en plena pandemia y ha sido complejo ver la realidad de todos los hospitales. Y eso no solamente en lo profesional, sino que también la vivencia de las personas, de los pacientes, Ha que es sido complejo. complicado, me imagino, sí, súper. Sí. Pero más allá de hablar de, digamos, de esa temática que yo sé que es súper delicada y súper fuerte en estos últimos tiempos y que a mucha gente la trae para abajo, con las energías como bien, bien bajas, vamos a abordar otras temáticas que también tiene que ver con esta psicosis colectiva, por decirlo de algún modo, con estas noticias malas, la gente se asusta, ¿no es verdad? Este temor a todo lo que está pasando fuera. Eh, y esto va muy relacionado con la salud mental. Claudita, yo creo que nos explique desde tu perspectiva o desde tu ámbito más profesional, qué es en sí cuando hablamos de la salud mental. Bueno, es que hay términos que nos da propiamente la Organización Mundial de la Salud y que van a abarcar, bueno, la salud mental va a abarcar todas las actividades que dan bienestar a, a la persona, que tienen que ver más que nada con los componentes mentales, ¿ya? ¿Ya? No sé si a lo mejor soy un poco redundante en eso, pero más que nada abarca que no, la salud mental no es solamente, no nos podemos enfocar en el estado físico, sino que también las enfermedades se presentan en distintas presentaciones a nivel mental, ¿ya? Entonces hay que ¿Ya? procurar, no solamente, por ejemplo, si nos abocamos solamente en lo que es pandemia, tenemos las enfermedades físicas, pero han surgido enfermedades mentales bastante importantes, o sea, el encierro, el enclaustramiento de algunas personas, mantenerse aisladas, ha hecho surgir algunas enfermedades de salud mental, ¿ya? Y que tienen que ver con esto, de que no cumplen, no tienen a mano el bienestar completo para estar con su salud mental en forma equilibrada, por decirlo de alguna forma. Y ahí vemos la importancia que tiene sociabilizar, digamos, porque hoy en día nos hace falta el estar con nuestra familia, el tocarnos, el abrazarnos, que antes a lo mejor ni siquiera lo pensábamos o daba igual. Y hoy día como que se hace una necesidad. Claro, lo que pasa es que al haberte aislado, vemos que o sea, genera necesidades en la gente. Sí, como tú decías, Naveska, nosotros no estábamos acostumbrados a tener esta cercanía con nuestros familiares. Ahora
se ha visto más que necesario porque la gente está extrañando del tocarse, de verse, de sentirse de una u otra forma, porque eso te da bienestar mental. Es un tema que estamos hablando ahora. Y después, donde no tienes ese bienestar, se van presentando algunas enfermedades. El cuerpo va reflejando esa insatisfacción, por decirlo de alguna forma, emocional, y se traduce en enfermedades. Y eso también va a relacionar a la siguiente pregunta, Claudita, cuando hablamos de cómo afecta la salud mental a lo físico, a la salud física, cuando dicen no, porque si a ti te duele la cabeza, yo he leído muchos artículos que habla como ese tema, como que, no, si te duele la cabeza es porque hay algo, no sé, algo no resuelto, por poner un ejemplo, no me acuerdo en este rato, pero... Lo que pasa es que si nos abarcamos, porque por general se ha visto nomás siempre en la medicina como en lo científico, pero tenemos medicinas centrales que son, bueno, los orientales trabajan mucho con lo que es la medicina emocional y traducen ¿Ya? algunos dolores en lo que tiene que ver con lo orgánico. Y cuando nosotros le colocamos mucha mente a los problemas, vemos en nuestro cuerpo también reflejados síntomas que están relacionados con dolor de cabeza, insomnio, un montón de otras cosas. Cuando tenemos problemas para poder reflejar nuestras emociones, también la vemos claramente en dolor de garganta. Incluso hay algunos artículos que muestran, bueno, estudios basados más que nada en, como te decía, en Oriente, En el que, oriente. sí, que dicen que muchas veces el cáncer de tiroides está reflejado más que nada porque tú no hablas. La tiroides es una glándula, por decirlo de alguna forma, que produce hormonas, ¿ya? Que regulan las emociones. Entonces, ¿Ya? ahí y está justamente en esta área de la garganta. Entonces, si tú lo ves, tienen razón, de una u otra forma, tú vas relacionando una cosa con la otra. Los pulmones, uno respirar solamente te da vida, ¿eh? Cuando tú no tenés nada solucionado, cuando te empieza a costar respirar y tú decís, pucha, y haces conciencia de decir, no estoy viviendo mi día a día al 100%. Ya empecé a hacer, no sé, crisis bronquiales y un montón de otras cosas más. O sea, de repente cuando uno es muy científico le cuesta ver esta otra área, pero cuando la mezclas tú empiezas a encontrar razón a muchas cosas que presentan incluso los mismos pacientes. Hay conexión entonces entre Siempre. esto, el científico y lo más de emociones, lo psíquico. ¿Se podría calificar así o no? En lo Sí, psíquico, lo emocional, ya. lo emocional afecta directamente al cuerpo, o sea, en distintos ámbitos incluso. Por ejemplo, en la parte sexual, cuando no hay reconocimiento de tu ser como mujer o como hombre, hay problemas Ujú. uterinos, hay problemas de próstata en los hombres, son Ah, varias cosas mira, y se relacionan siempre. mira. Ujú. Da más ejemplos, a ver. Como No, para que, claro, para que vamos, no, porque sí, yo sí, lo que pasa es que, mira, bueno, dentro también de la medicina china hablan mucho de los miedos, cuando tú tienes miedo y tú dices, ay, me duelen los riñones, y tú empecé a sí, hacer, cuando alguien cacha de esto, entonces empecé a hacerle como cuestiones, preguntas, así como, oye, ¿tú has pasado por esto, esto, otro? Ah, sí, yo creo que tenía como un miedo ahí no solucionado. Me pasa mm, personalmente. Cuando ya. debo también admitir que personalmente me he basado harto en esa parte, he estudiado un poco también sobre eso, porque creo que no solamente uno puede tratar desde lo científico a los pacientes, sino que también desde el aspecto emocional. Y muchas veces eso tiene más peso que lo científico. ¿Tú lo aplicas ahí en tu trabajo, más la parte como más humana, más que un paciente de un cama X? Sí, No sé, sí. como, Lo que pasa es ¿mm? que si tú ves a un paciente como un objeto inanimado, tú misma no le estás dando la importancia que tiene como ser humano. Y cuando le Mm. empiezas a dar la importancia que tiene como ser, como un set de emociones, no solamente a él, sino que también a su familia, te das cuenta que vais construyendo.
vas construyendo y en la atención que pueden ser muy, muy corta, puede ser, no sé, por 30 minutos o alargarse durante su permanencia en una unidad por 2 horas. Yo trabajo en el servicio de urgencia, entonces no es como mucho tiempo el que están con nosotros, pero cuando permanecen y se quedan ahí, que son 6, 12, a veces 24 horas, tú los ves y cuando les entregas este aporte emocional a la atención, ellos lo agradecen. Y se nota incluso en su faz y en la cara, todo. En todo su proceso, me imagino, pero eso es, claro, tú lo aplicas, pero eso se ha ido generalizando, ¿has visto tú en el servicio público, en el servicio de salud, digamos? A lo mejor ahora más que antes, o antes más que ahora, Bueno, o antes, falta. ahora, yo creo que ahora se ha dado más y nos hemos dado cuenta que es necesario hacer caso a la salud mental de los, al menos de los trabajadores, porque ahí yo siempre he admitido esto donde voy, nos hemos preocupado solamente del trabajador público, pero nos hemos olvidado de los pacientes. El paciente que queda en un hospital queda aislado de su familia y nosotros Claro. no somos su familia y por más que tratamos de brindarle cariño de una u otra forma, no somos las personas que ellos aman. Entonces es complejo y no y abarcar no solamente, sí, se entiende, funcionarios están expuestos a muchas horas de atención en vigilia constante, alejados de su familia, muchos abandonan su familia, sus casas, ya llevan 3 meses sin ver a sus hijos o a sus Mm, padres, pero hay pacientes que están ingresados hace la misma cantidad de tiempo sin ver a sus seres queridos y tampoco han tenido esa contención. Entonces, es complejo que tú en la institución pública hospitalaria puedas canalizar eso o verlo, porque claro. los funcionarios son poquitos, pero si tú los llevas a los pacientes, son muchos más. Y el Ya. equipo de psicólogos no son muchos, son escasos, y en este momento están siendo vitales para poder atender a la gente y a los funcionarios. Claudia, ¿y cómo ellos, cuál es la contención que reciben ellos? Porque claro, ellos contienen a los pacientes, pero ¿quién los contiene a ellos? Es que ahí está lo complejo, porque entre el mismo equipo Mm, de ellos de psicólogos se contienen. O sea, en este momento no solamente psicólogos, sino que también los asistentes sociales están dándole un trabajo emocional, están haciendo ya, acompañamiento y todo, pero es una sobrecarga. Sí, imagínate cuando, pucha, más de alguna vez uno ha ido a un psicólogo y uno le exterioriza todos sus problemas, ¿cierto? Y el claro, sí. psicólogo absorbe de una, yo encuentro que son profesionales en el arte ellos, porque de separar un poco lo tuyo con lo de los pacientes es magnífico, más cuando son cargas emocionales. Pero imagínate que no es solamente una persona, sino que en 12 horas tienen que ver, no sé, 40 personas, y no solamente funcionarios, sino que también pacientes, y darle la contención necesaria para poder sentirse ellos tranquilos y también dejar a la persona tranquila. Es complejo, es complejo. La salud mental Mm, yo creo que no, es como, yo tengo una de mis colegas que lo dice siempre y es bien continuo. Nosotros estamos viviendo una pandemia en este momento que es orgánica, totalmente, pero va a venir una pandemia psicológica después de todo esto. ah, después, Sí, claro. porque van a surgir un montón de problemas de salud mental debido a lo mismo. Mm. O se va a hacer más notorio quizás, porque ahora estamos todos encerrados, quizás cuando nos toque enfrentarnos de nuevo al mundo exterior que tanto Sí, anhelamos, sí, con modificaciones, me imagino yo, no va a ser ya lo mismo. exacto. Sí. Y para todos los que les ha tocado duro, para ustedes la que es salud, me imagino yo que también va a ser fuerte, pero bueno. Entonces, podríamos decir, redondeando, ¿qué falta por hacer? Es importante y qué falta por trabajar, sientes tú, de tu opinión, digamos, personal. Eh, Uy, que son tantas cosas. La salud mental no solamente abarca en el problema que estamos viendo ahora, desde antes. Se viene trabajando desde antes, Yo creo que los trabajaron desde antes en forma escasa y ya. ahora se hizo urgente, que es la única diferencia. Y Mm, se ha tenido que un poco, como lo hemos hecho todos, yo creo, en los hospitales, construirnos de a poquito.
construirnos en lo que hay que hacer día a día, para sacar lo mejor. Siempre hay que reconstruirse, ¿no? En Sí. general. Oye, quiero Sí. saludar a la Dafne, que nos está viendo, Claudita. Saluda Saludos a para Dafne. A la María sí. Isabel González, que ella también ella es enfermera, es tu colega. Ay, me saluda por mis días. Muchas gracias, María Isabel. A Georgina Fernández, desde Santiago, me dice que el no resolver emociones nos enferma el cuerpo. Y es un poco Sí. lo que hablabas tú y que dabas unos ejemplos clarísimos. Saludos a Carla Fuensalida también y a DJ and Chop Production. Ah, mi inglés. Es inglés. Oye, sí, la Dafne, saluda a todos los chiquillos del eje que no puedan haber. Claudita, es importante de humanizar, digamos, la atención. ¿Qué? No, ¿Te Miguel. pegó? ¿Me ves? Ahí sí te veo, ahí sí te veo tranquila. Ah, ya. Oye, El Miguel, sí, también. sí. Oye, en esto de humanizar la atención, a humanizar, digamos, el proceso de enfermedades, yo íbamos a tocar un tema que yo siento, Claudia, en lo personal, que quizás debieran a nosotros prepararnos desde chiquititos, que es un tema que ha sido que es tabú, lamentablemente, que es la muerte, y que hoy en día se ha escuchado harto y que la gran mayoría le teme, o le tememos, o le hemos temido. Siento yo que no hay educación con respecto a la muerte, sea el enfoque que se le quiera dar, espiritual, religioso. Creo que todo va como a lo mismo. Las antiguas civilizaciones se preparaban para ese momento de una manera sana, siento yo, de una manera que como que era algo natural, era parte de la vida. Lo toco porque siento que es importante sacarlo de tema tabú y normalizarlo y conversarlo. Me tocó a mí en el hospital, precisamente en el hospital regional acá en Antofagasta, tener la posibilidad de despedirme de mi mamá. Siento yo que ese acto es súper humanitario, el poder dejar que los deudos acompañen en esa transición que tiene el ser humano tan importante. Bueno, yo lo creo, yo lo veo así, a lo mejor otras personas no, pero lo siento sí que es una transición, que es solo el cuerpo el que muere, para mi creencia, digamos. Y que te den la oportunidad y que nos hayan dado la oportunidad a mí y a mis hermanos de estar en ese momento, siento que es parte también y que se valora mucho la parte de humanizar ese proceso tan doloroso y tan, tan fuerte, digamos. ¿Qué tú desde tu experiencia? Se te pegó justo en la pregunta. Ay, yo siempre dando jugo. Oye, no, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podía apreciar El proceso en de tu la muerte. experiencia? ¿Cómo es la relación que ustedes como personas que trabajan en el área de salud, ya sea médico, enfermera, en fin, cómo ven este tema de la muerte, tanto en su preparación, digamos, profesional, como en su experiencia, digamos, laboral? Creo que para todo el mundo el proceso de la muerte es súper complejo. Nosotros mismos como trabajadores de la salud no estamos preparados, si bien durante nuestra formación académica nos enseñan métodos para poder acompañar a la gente en el proceso de la muerte, no te enseñan métodos a ti mismo para poder enfrentar la muerte de un paciente. Mm, Mucho se dice que el personal clínico es insensible al pasar los años, pero no es que tú te vuelvas insensible, sino que buscas o sea, encuentras mecanismos para poder afrontar esa muerte. Eh, yo llevo 13 años ejerciendo, pero tengo muy vívido mi primer año de trabajo, donde tuve mi primera muerte de un adulto y mi primera muerte de un niño. Son dos mm.
como paciente son 2 procesos súper distintos y es un clima dentro de la unidad súper distinto. Emocionalmente se crea un clima también entre los funcionarios de la salud. Eh, Tú no estás preparado para ver a la familia sufrir porque su familiar se fue en forma inesperada. Y tampoco estás preparada para ver a una madre llorar desconsoladamente porque su hijo de 1 año ya no estaba más. Y ahí es cuando Mm, pesa mucho más todavía emocionalmente esa pérdida, porque tú si lo ves desde la parte de más vivencial, un adulto vivió ya hartos años, tuvo experiencia, a lo mejor tuvo su primer, no sé, rompimiento emocional, tuvo su primer mm, carrete, un montón de cosas, pero ese niño ni siquiera alcanzó a ir al jardín, nada, no vivió nada. Y cuando mm, se ven interrumpidas por accidente, es aún más trágico todavía. Y, yo recuerdo muy bien haber llorado, mis primeros pacientes, llorado desconsoladamente, casi a no poder volver a integrarme a turno, y llegar a mi casa mm. llorando, desconsolada. Pero, mi mamá ni siquiera es de la parte clínica, es administrativa, trabajaba en el mismo hospital, pero siempre me decía que uno tenía que hacerse de fuerza. Porque así es el servicio, entregar cuidados a los pacientes es así. Uno tiene que sufrir las pérdidas, pero tiene que buscar la mejor forma de enfrentarlas. Y con eso me fui construyendo día a día. Eh, Ahora, en eso mismo uno va aprendiendo metodologías para poder hacer que la familia también tenga la capacidad de estar ahí y buscar la mejor forma para despedirse. Ya, Cuando son pérdidas abruptas es imposible, porque mm, ninguna muerte en forma inesperada tú la puedes contener, ni tampoco vas a poder entregarle el alivio a la familia. Pero cuando son personas que han tenido alguna enfermedad de larga data, que estaban en el proceso normal a lo mejor en algún momento de su vida, por decirlo de alguna forma, es más fácil afrontarlo con la familia. Tú la puedes hacer, la acompañas, le le haces como una antesala antes de mm, iniciar o de invitarla a acompañar a la persona que está en sus últimos momentos. Yo puedo hablar por mí y por algunos de otros mis colegas, algunas unidades, no puedo hablar por toda la gente, porque no todos claro. somos iguales, no todos tenemos la misma percepción de la muerte, como tú decías. Ujú. Y también, un poco también basándome en lo que te decía en principio, que clínicamente y científicamente no todos ven el proceso de muerte, de acompañamiento de la muerte de un paciente junto a sus familiares de la misma forma. Sí, Y en este tiempo de pandemia, a mí me ha sido complejo, superarlo. Vivir, ver cómo la gente, tú tienes que avisarle por teléfono que fallece su familia, y en algunos eh, casos que puedan verla y es ver el cuerpo a más de es 4 que metros de distancia antes de que tú le hagas el proceso para poder sellar el cuerpo, porque ya no lo va a ver nunca más. O sea, eso de que muchas veces nosotros veíamos, comunicábamos el fallecimiento, el médico comunicaba el fallecimiento de un paciente a su familiar, nosotros nos dejábamos entrar en el proceso, abrazan el cuerpo, dan su último despido, claro. ¿ya? Y después tienen la oportunidad de vestirlo, colocarlo en su Mm, urna y después velarlo y todo. Pero ahora no, es, te avisaron por teléfono o lo ves de más de tantos metros, que está ahí todavía con todas sus cosas puestas mm, en una camilla y después tú lo ves dentro de una bolsa. Es complejo. Ese proceso es complejo y es por eso que yo, bueno, en mi discurso cada vez cuando hablo del aislamiento social, es por eso, porque es complejo ver a una familia llorar a uno de sus familiares que haya fallecido y que no tuvieran ni siquiera ese proceso de despedirse del cuerpo, porque si bien, como tú dices, el cuerpo es el que se va, el espíritu o todo lo que tú viviste con esa persona queda,
pero el saber de que no lo viste nunca más, o sea, ingresó al hospital y ya después nunca más lo viste. Claro. Nunca, nunca más. Ni siquiera en etapas de enfermedad, nada, nada de nada. Mm. Entonces, ahí ha sido complejo. Ahí es donde te provocó esta como, no sé si entre rabia y emoción, cuando te vimos por las redes sociales, Claudita, dando tu declaración, como, por favor, quédense en la casa, y era como entre rabia y, por favor, no, era como desesperación prácticamente. Es que es complejo cuando uno ve el esfuerzo que hace todo el equipo clínico, ve el Mm, esfuerzo que hacen los enfermeros, los auxiliares de servicio, los técnicos paramédicos, los psicólogos que están apoyando a la gente también, ver a nuestro experto en ventilación mecánica, que tenemos una suerte como región, porque tenemos un experto en ventilación mecánica en nuestro hospital, uno. eh, uno, ¿Para sí. cuántos hay? O sea, Dijeron hoy uno, día, no me acuerdo. o sea, oye, pero uno para toda la región, que ese es ¡Ay, el toda la región! sí. Ya. Entonces, tú ves el esfuerzo que hace todo el equipo y la gente, y después cuando tú sales a la casa, mira, otra cosa, el esfuerzo yo veo a mis colegas que llevan 3 meses sin ver a sus niños de 4 o 5 años, porque quieren seguir trabajando para la gente que anda caminando en la calle en forma descuidada, porque es eso, Mm, caminando en la calle de forma descuidada, y después se va a su casa, y en su casa hay un adulto mayor, porque nuestros pacientes no son muchos jóvenes, son adultos mayores. Entonces, ahí tú decís, esto no va por nosotros, no va por nosotros, no va por el hospital, no va por el abrir más camas, no va porque el ministerio nos mande más ventiladores mecánicos, no, no va por eso. Va porque la gente tome conciencia y se cuide y se quede en la casa. Uno entiende que tienen que salir. Hay, incluso podríamos hablar toda la tarde porque hay un montón de aspectos sociales también en esto, porque hay familias que no pueden dejar de comer y sí, necesitan salir a la calle. sí, son Pero varios temas. pero hay varias cosas, si uno tiene, o sea, yo aquí responsabilizo a todos los políticos y a mucha gente, porque esto es más que nada es de las ganas de reinventar a tu región, o reinventar Chile, de buscar las posibilidades de que esa gente que no tiene ingresos, y que no tiene una estabilidad económica, son el principal foco para este gobierno, y no lo ha sido. Mm, Y ahí es cuando los vemos salir a la calle y vemos que los números de pacientes aumentan dentro del hospital. de un círculo que no se termina, Exacto. la No necesidad, termina. claro. Hoy en día con este tema, claro, como lo hablábamos, la muerte ha estado bien presente en todos, de alguna u otra manera, porque es cercano, si no es la familia, gracias a Dios, por lo menos con este bicho, son gente conocida, cercana, lamentablemente. Sí. Claudita, ya como para ir finalizando este tema que hablamos de la muerte y de la relación que se tiene o no se tiene con la muerte, sacando de lado digamos este escenario actual con la pandemia, la crisis sanitaria que hay, ¿sientes tú que hay una necesidad de trabajar tanto con los pacientes que, por ejemplo, no sé cómo se les dice técnicamente, pero que tienen enfermedades que son, ¿cómo se les llama, Claudia? Ve que no sé a qué te refieres. Por ejemplo, gente con cáncer, que Ah, sabes que las personas con enfermedades terminales. exacto. Ay, gracias. A esta hora la neurona le cuesta. Pero ¿sientes tú que falta algo en el trabajo que se haga con los pacientes con enfermedades terminales y también con sus familiares? Y preparar en conjunto tanto a uno como al otro, ¿sientes que falta o hay? Mira, hay, pero Ya, nunca es suficiente. ya, Eh, Insisto, la muerte no es un proceso que uno tenga interiorizado siempre en su vida. Uno claro. piensa, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de pacientes terminales. Si yo te pongo, no sé, un pediátrico con cáncer terminal, una leucemia.
Ese padre Mm, siempre pensó que él se iba a morir primero antes que su hijo, pero empezar a pensar que lo más probable es que su hijo fallezca antes que él es un tema. Entonces, de repente ese acompañamiento se puede hacer, se le hace la terapia, pero nunca es suficiente, porque la muerte no es algo que se pueda enfrentar ni preparar. Tú no puedes preparar al 100% una persona para afrontar la muerte. Sí, puede tener las medidas como para poder mitigar el dolor, pero la pérdida nunca se va a olvidar. mm. Entonces, nunca nadie va a estar preparado para enfrentar la muerte, digamos, o de un Jamás, familiar o la suya, digamos, a largo plazo o a jamás. corto Yo, o plazo. sea, Nunca. yo creo, si alguien Lo que has puede visto decir tú, lo contrario, ¿cómo? lo que has visto tú. Es que es complejo. Tú buscas los mecanismos al pasar los años, después de perder a tu ser querido, tú encuentras los mecanismos. Pero que haya algo que dé la respuesta o solución o te diga, no, tú vas a hacer esto y la muerte para ti no va a ser tema, es imposible. Es imposible. No, Sí hay no, hartas herramientas, como tú dices. ¿Cuáles sí. crees que son más efectivas? Para poder enfrentar, mira, yo creo que una de las principales herramientas que tiene que tener uno siempre a mano es eh, hacer conciencia. Si nos ¿Mm? basamos solamente en las enfermedades terminales, hacer conciencia de que esa persona en algún momento ya no va a estar más. Y yo tengo que tener las capacidades de poder soltar a esa persona emocionalmente. Porque volviendo hacia el primer tema, Sí, emocionalmente nosotros también podemos amarrar a la gente que queremos cuando tienen enfermedades. Y en la necesidad de nosotros satisfacer nuestras propias emociones de que se queden al lado nuestro, hacemos que el estado físico de la otra persona, por la influencia emocional, se quiera mantener para que tú estés bien. No sé si me explico. es como que la persona que está enferma no quiere hacer sufrir a sus familiares, ¿no? ¿Eso? Exacto, exacto. Entonces, Mm, una de las mejores herramientas que puedes empezar a procesar en ese aspecto es trabajar en el desapego, en el saber que en algún momento esa persona ya no va a estar más porque no, su cuerpo ya no va a responder y no la puedo obligar a que esté para mí cuando yo primero debo preocuparme que esté bien el otro. claro. Es eso. Qué bonito lo que dijiste, Clau. No, Mm. sí. Es pensar, claro, porque dice, cuando uno llora a los que se fue, a los que se fueron es dicen que es como, es porque uno lo extraña, porque uno los quiere tocar, porque uno los quiere abrazar. Pero a lo Ujú. mejor ellos están mejor que uno y uno no, y Sí, egoístamente uno los quiere aquí, pues. sí, uno muchas veces ese es el discurso, que al final uno llora, 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 pero esa persona que Mm, estaba tan enferma está mejor que uno, está regio, porque ya está descansando de todos sus dolores físicos y sí, emocionales también, porque de una u otra forma esos dolores físicos le traen dolores emocionales, porque que se empiezan a sentir una carga para su familia. Y eso es lo peor sí, que le puede pasar a un paciente sí. que está en malas condiciones, ya en sus últimos días pensar que son carga para su familia. Y tampoco tienen la capacidad de exteriorizarlo porque no quieren hacerlo sufrir más, Mm. ¿cachai? Claro, se lo guardan y generan más dolor físico también, por lo que hablábamos antes, Mm, sí, el guardarse las emociones y todo eso. sí. ¿Recomendaciones, Claudita, en este mismo ámbito? Disfrutarnos, Ay, disfrutar lo no, que tenemos, ¿no? a concho, uno le cuesta cuando se sumerge en distintos temas o en la pega o, mira, te puedes sumergir tanto en pega como en tus amistades y dejas de lado a tu familia. Y cuando te das cuenta de eso y haces la percepción de que perdiste tantos eventos bonitos, que es como un mechoneo, oye, tú mismo, es decir, oye, Claudia, Estúpida. haz haz algo, no es por lo demás, sino que haz algo por ti, que
porque por lo general cuando uno tiende a llenarse de cosas laborales o cosas puede que sea algo tonto lo que diga, no sé cómo tomarlo, Nada es pero tonto, hijita. sí, tienes razón, nada es tonto. No. Cuando uno se llena de momentos con los amigos, son los amigos, ¿cierto? Y son Ujú. preciosos esos momentos. Pero los momentos que nosotros nos llenamos con nuestra familia, en la que está siempre ahí, en las buenas, en las malas, en todas, son mucho mejores porque te dejan recuerdos permanentes. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no tienes esos recuerdos y que tienen una ventana porque te dedicaste a otras cosas que no tienen que ver con tu propio árbol familiar, que te construye todo desde tu base, o sea, tu árbol familiar son las raíces para construirte a ti como persona, y cuando no los disfrutáis, pucha, es así, te tropezás con así un pedazo de bola de piedra, ¿cachai? Y así como, ¡fai! Caí, y más encima rebotáis y te caes de nuevo. Yo sí, Consuelo, Bianca. No lo quería decir. Pero dígalo, sí, total. Pero Pero sí, es es eso, verdad, la familia siempre está. sí, Siempre. po, es eso. Entonces, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Yo puedo ir caminando por la calle y pasa un auto, le pega a otro y me da encima y me morí nomás, po. Claro. Entonces, mm, uno tiene que yo salgo siempre a la calle desde que tuve mi experiencia emocional, ancestral, por decirlo de alguna forma, de hace un par de Pero años. cuente, explique, para que la gente sepa. Lo que pasa es que hace ya del 2012, yo creo, tuve mi experiencia propia con respecto a lo emocional. Me di Mm. me pegué un hocicazo en el suelo, por decirlo de alguna forma, y claro, me di cuenta que no estaba disfrutando a mi familia y estaba más viviendo para mi trabajo y para mis amigos. Y, me tuve que, preocuparme, meterme hacia adentro y buscarme, volver a buscarme, y que eso fue complejo. Imagínate a los 30 y tantos años buscarte, es complejo. Y saber dónde estáis parada en este universo es ¿Qué es lo un que, tema. para dónde vas? Sí, es un tema. Mm. Y un tema, darte cuenta que las relaciones humanas son importantes, pero las que son más importantes las de tu familia. Entonces, cuando me di cuenta de eso, eh, cada vez que salía de mi casa, porque en ese tiempo todavía vivía con mis padres, y cada vez que salía de mi casa es un abrazo y es disfrutar de mi padre, de mi madre, mi hermana. De mi hermana igual fue un proceso igual complejo, porque yo con mi hermana nunca tuve buena relación, pero después de eso mejoraron incluso las relaciones, mi sobrino, no, todo cambió. ¿Sabes qué? Cuando uno se reencuentra, emocionalmente, contigo mismo, con tu yo interior, eh, todo tu árbol familiar cambia. Es impresionante. Yo los invito, si alguna vez pueden hacer ese trabajo, es impresionante cómo cambia. La influencia de una sola persona puede cambiar a 40, que es mi árbol. Entonces, y fue bastante grato conocernos, porque también en ese proceso fue conocernos, conocerme yo, mis tíos, conocer a mis tíos, que si bien compartía con ellos todos los días, me di cuenta que no los conocía al 100%. Y los Entonces, miraste ya desde otro, con de otra- amor. por supuesto, ese es el tema, de empezar a El ver, prisma, el lente, el cambio de lente y mirar más con amor sí, que. es con mirar con Mm. amor, sí, mirar con amor y más allá de las limitancias que te vais colocando tú misma, po, ¿cachai? Oye, saludamos a la Jessica Elgueta. Ay, Paz. sí. A la Marcita Barra, también que nos está viendo. Ay, la A Octavio Marcita. Olmos, también. ¿Quién más? A Patricio Javier Fernández. Batito. Sí, pues. Y Sonia Huerta, que me saluda también por mi día, el Día del Periodista. Gracias, Sonita. La mega Que nos dice periodista. lindas, acervitas, no, asertivas y maravillosas. Acervitas, esa es otra palabra, la inventé. Sí, anótenlo. Oye, Claudita, qué rico estos temas. Yo creo que son súper importantes conversarlos
dinos dónde hiciste esto, ¿fue un taller? ¿Es lo de las constelaciones, algo así, no? Sí, Cuenta. empecé a trabajar con constelaciones familiares, que es una terapia psicológica que basa el roleplay psicológico, por decirlo de alguna Ujú. forma, pero basado en Bert Hellinger, que tiene como varias historiales, porque él era cura, es De alemán todo. y trabajó en África viendo los procesos familiares de las distintas culturas y cómo se manejan, porque ahí también es un tema, porque culturalmente nosotros no respetamos a nuestros ancestros y desde ahí es donde no hay reconocimiento, es que tenemos esta vida que tenemos, o sea, toda desordenada. Y si tú miráis, por ejemplo, Mm. estas, como comunidades en África que viven y tienen un respeto por la madre, por el padre, todo, viven un proceso, si bien tienen una escasez económica, pero tú los veías en las imágenes y son emocionalmente mucho más acercados. Sí, hay como otras cosas más, hay un mundo también que están a años luz con nosotros, que tienen que ver con temas de género, temas Ah, de ya. civilización y todo, pero eso es para otra conversación, no es para ahora. Ah, ya, para otro sábado. Sí. Y Dale. esa terapia la empecé a hacer aquí, claro, la empecé a hacer acá y después me iba una vez al año al valle y sorprendente esto, antes de que se fueran mis papás y mi hermana a vivir a Serena, La Serena. yo ya viajaba antes para allá y me iba 3 días a encerrar en el interior con un grupo de personas, todas en la misma, y a buscarle respuesta a nuestra vida. Puede sonar como orgía, ¿no? Avisa, vámonos. Ah. No, pero ¿sabes qué? Incluso podría decir que era como una orgía de emociones, porque todos terminábamos, hacíamos catarsis y nos dábamos cuenta de que no somos distintos. Un ser humano al otro emocionalmente no es tan distinto. Podemos ser distintos físicamente y todo, pero eh, somos muy parecidos en cuanto a lo que son las emociones. Y los métodos para poder enfrentar algunos problemas no son muy rebuscados, tienen que ver solamente Mm, con uno desee solucionar ese problema, nada más. ya. Oye, vamos a saludar también bueno, ya saludamos al Pato, pero nos dice, un orgullo grande de tener grandes amigas y un gran abrazo a mis amigos que están en primera línea en estos momentos difíciles. Oh, La Krasna Solís también nos está viendo, saludo para ella. Octavio Olmos dice, muy interesante el tema, finalmente somos nosotros quienes queremos retener a quienes amamos y muchas veces no nos damos cuenta que hay que pensar en el otro y no en él. Ah, no en el egoísmo de uno mismo, cariños. Bernarda Garcés, que es mi tía, buena entrevista y temas felicidades en su día. Nanita me dice, gracias tía. Oye, Claudia, sí, pues, oye, egoísmo, harto, esto que dice Octavio es verdad, es egoísmo puro eso, nada más. claro, es querer retener. Sí. El tema de, el de poseer, esa necesidad de poseernos y creernos dueños y tener el control a lo mejor de muchas Más cosas. más que poseer y ser dueños, tiene que ver en el no, que no me afecte a mí, que yo no esté triste con la pérdida. Mm, claro, de Por no eso sufrir yo. de no sufrir yo. Y eso es egoísmo así, pero de aquí hasta la quebrar po. Egoísmo puro, claro. Pero como no, como decía yo anteriormente, como es un tema que no se habla en la mesa, que no se, pues mejor si no se nombra. Es como, Ujú. no, no hablemos de la muerte. ¿Te pasó a ti cuando yo era chica? No, 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 no. No, mejor no, no digas eso, que te No, vaya y a aparte, morir. no, y luego los papás, no, que la niñita es muy chiquitita para que vea cómo se muere, ay, que no se acerque al Claro, cajón, porque si no esto es que todo, lo vea. o sea, ver la muerte como que es algo malo. No, no es, Es se tiene parte el de la debido vida. proceso y se enseña a enfrentar, es parte de la vida. Todos nacemos y todos nos morimos. Es lo más certero que tenemos, hija. Hijita. Entiendo. Lo único que tú sabes, que naciste en algún momento y que te vaya a morir en algún momento.
Sí, bueno, la idea es tratar de estos temas y también para que se comience a normalizar esto, que está tan fuertemente estos días y que nos va a tocar de alguna u otra manera, pues, tanto a nosotros propiamente tal como a alguien cercano. Oye, Claudita, te quiero agradecer, ya llevamos harto, 45 minutos, hijita. Agradecer a todos los que han participado. La idea es que cada sábado alguna amiga o algún amigo, porque esa es la verdad, los voy a invitar aquí a mi casa vía online eh, para conversar este y otras temáticas, temas más relacionados con salud del alma. Podríamos ponerle así, ¿no? Salud del alma. Salud del Ya alma. póngale un nombre y me avisa. Todos los sábados la idea es conversar de esto y otros temitas. Claudita, querida de mi corazón, tú sabes que te adoro con la vida y con todo mi ser. Muchas gracias por aceptar. Eres la pionera, la primera de mis entrevistadas. No, mira, te doy muchas gracias. Igual hoy día es un día especial, el Día del Periodista. Y hago un reconocimiento frente a todos tus amigos que te están siguiendo en este rato de la pega que hayas hecho tú. He sido testigo de durante todo tu trayectoria como periodista, donde has estado y todo. Tu trabajo de ahora a mí me llama mucho la atención, tú sabes, es un tema para mí, donde tú trabajas para mí es un tema. Y pucha, te deseo siempre lo mejor y adelante, ¿no? Pues siempre. Hemos pasado Siempre. buenas y malas. En este último tiempo fueron más malas que buenas, pero siempre acompañándonos. Tú sabes que te tengo harto cariño a ti y a tu familia siempre. Sí, yo doy un agradecimiento público a nombre de mis hermanos, Claudia, a ti y también a Germán, que es un amigo nuestro que trabaja también en el área de salud, él es médico, y en el hospital regional también, Germán Herrera, porque ambos siempre estuvieron con nosotros en los momentos más complicados de salud de mi mamá, así que yo hago el agradecimiento público para que todos sepan la calidad de personas que son ustedes dos. Así que muchas gracias de todo corazón en nombre de mis hermanos y también de mi papito que está en el cielo, porque también él los tenía mucho cariño. Sí. Así es que ya, pues, nos vamos. Oye, voy a leer lo último. Mira, la Krasna dice Linda, me encanta. Georgina, por algo San Francisco le dice la hermana muerte, mira, y la gente no lo ve así, debemos aprender a verla como natural. María José Sí. González, no estamos preparados para la partida terrenal de un ser querido, de no verlos más, de no escucharlo y saber cómo están. Bueno, agradecemos a todos los que nos escribieron, qué rico tener ese feedback y sus opiniones, por supuesto, también aportan a este espacio. Oye, muchas gracias, infinitas. El otro sábado estaremos aquí a Nos ver quién nos vemos. acompaña para abordar estos temas. Love you. Chao. Gracias. Chao, chao.